Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Lore. Hoy vamos a hablar del lamento de quien escucha. Seguramente muchos de los que jugáis al Magic Arena sabréis que en las pantallas de carga aparece una serie de textos sobre Lore y en las últimas semanas, meses, pues ha aparecido un texto así poético, un poema que está firmado como el lamento de quien escucha. A lo mejor alguno de ustedes o ha picado la curiosidad de saber qué es esto, pero no lo habéis buscado, no sabéis exactamente qué es. A mí sí me ha pasado, digo, pues lo he estado buscando un poco y voy a compartirlo con ustedes. La verdad es que se me ha quedado un programa bastante nostálgico, porque aunque esto es reciente, el lamento de quien escucha, en verdad para saber de dónde viene esto tenemos que irnos 20 años atrás, al Lorwyn original, ¿vale? En concreto a un texto también poético, aunque está escrito en prosa, mucho más largo que el lamento de quien escucha, que es la parábola del vidente, ¿vale? La parábola del vidente consistía, bueno, desafortunadamente este texto aparecía en la web de Magic y hará muchos años hicieron así como una remodelación y muchas páginas se perdieron, entre ellas esta. Yo he buscado por ahí el texto completo y he encontrado una reproducción en italiano, lo máximo que he podido encontrar, lo dejaré en comentarios por si alguien quiere leérselo entero, ¿vale? Yo simplemente hago aquí un pequeño resumen en qué consiste, para que lo sepamos todos, ¿no? ¿En qué consiste la parábola del vidente? La parábola del vidente consiste en un joven Kitkin de Páramo Sombrío que va a una vidente y le pregunta cómo acabará el mundo. Esta vidente en un primer momento se niega a responderle porque piensa que no está preparado para conocer la respuesta y que perderá la cordura en el proceso. Esto es muy de Innistrad, ¿verdad? De la segunda colección de Innistrad. Bueno, así que nada, se niega a responderle esta pregunta, sin embargo le dice que si puede ayudarle en algo más. Así que el Kitkin le va haciendo una serie de preguntas. En concreto le hace 10 preguntas y a estas 10 preguntas la respuesta hace alusión a una de los 10 espíritus avatar que hay en Páramo Sombrío y en Eventide, ¿no? Y en Crepúsculo. No sé si hay alguno de ustedes lo recordaréis. Los más viejos del lugar seguramente sí, otros quizás os suene, hace muchos años de estas cartas, pero bueno, vamos a hablar un poco de estas preguntas y de estas cartas y las rememoramos un poco, ¿vale? Las rememoramos para los que nos acordemos y son muy flavorful, ¿no? Como suelen decir, muy evocadoras. Y para los que no conozcáis, para los que no las conozcáis, pues os las muestro un poco, ¿no? A ver si os gusta, incluso para meterlas en algún mazo de comandantes, que seguro que alguna se juega, aunque lo ignoro, ¿no? Y nada, empezamos con ello. Y bueno, luego al final del programa, evidentemente, os digo que tiene que ver esto con el lamento de quien escucha. La primera pregunta que le hace el Kitkin a la divina, a la vidente, que también es un Kitkin, es cómo se formó el mundo, ¿vale? Y la vidente le habla sobre la evolución, sobre la entidad suprema del mito, ¿vale? Que se supone que es la que creó el mundo de Lorwyn, ¿vale? Tiene un texto de ambientación que dice: ella anda entre nosotros, aprendiendo de nuestras imperfecciones. Estos textos de ambientación forman parte de este relato, que ya os digo, es un relato más poético, un poquito, mucho más largo. Es muy interesante, para el que se lo quiera leer, está bastante bien. Y ya os digo que estos son fragmentos de ese texto, ¿vale? Así que nada, la entidad suprema del mito es un espíritu avatar, todos son espíritus avatar y tienen estos nombres rimbombantes de entidad suprema, semidios, no sé, Deus, que llama alma suprema y cosas así como muy rimbombantes, ¿no? Y todos tienen un coste de maná que consiste en 5 maná híbridos iguales, ¿vale? Por ejemplo, la entidad suprema del mito cuesta 5 maná híbridos verdes y azules, ¿vale? Es una criatura espíritu avatar, estrellita, dice: tiene fuerza y resistencia igual al número de cartas en tu mano y al principio de tu fase de robar, roba una carta. Esta carta recuerdo que por lo menos en el estándar y en el extendido de aquella época, que era como una especie entre Modern y Pioneer, no se jugó mucho, la verdad. No sé si se jugará algún mazo de Commander o algo, pero no vio mucho
Mucho juego esta carta. Ya os diré alguna cartilla que sí se jugó más, ¿vale? La siguiente pregunta es: ¿cuál es el origen de los terremotos? El origen de los terremotos es la destrucción, el deus de la calamidad, muy latín, ¿verdad? Y el texto de ambientación dice: lleva las marcas de las eras sobre su piel, memorias de sueños muertos tiempo atrás, y mejor dejarlos enterrados. Bueno, en este caso es el verde rojo. Es un 6/6 por 5/5 que arrolla y cuando hace 6 o más daño al oponente, destruye una tierra, ¿no? Es decir, que si entra sin ser bloqueado, pues destruye una tierra al oponente. Que yo recuerde, esta carta tampoco se jugó mucho y la verdad que tampoco parece muy buena, ¿verdad? Porque al final por 5 mana un 6/6 con arrollar ese tipo de cartas hay muchísimo. Y es muy complicado que te entren los 6 daños para que le puedas destruir una tierra, que bueno, destruir una tierra es un efecto muy bueno, pero claro, no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? La tercera pregunta es: ¿por qué la noche se extiende eternamente? En Páramo Sombrío imagino que sabéis que siempre es de noche, entonces le hace esta pregunta. Y la respuesta es la sed de sangre, el semidios de la venganza, que dice: se ríe, un estruendo resonante y mortal que desgarra y hace sangrar los cielos. Bueno, el semidios de la venganza sí se jugó mucho en varios mazos y además fue un tier 1 bastante bueno, así controlero. Ahora es 5 maná, en este caso todos son 5 maná. En este caso es rojo y negro, es un 5/4 que vuela y tiene prisa. Ya es una carta muy interesante, porque por 5 hay que entender el power creep, ¿vale? Las criaturas de ahora normalmente son mucho más poderosas de lo que eran, en este caso, en el 2013, ¿no? Hace unos... Uy, pensaba que era anterior, en el 2013. No, mentira. No, sí es anterior. Lo que pasa es que la imagen que me he descargado es de una colección posterior, de Double Master o una de esas que no me acuerdo. La carta es mucho más antigua. Yo creo que es 2006-2007, pero me ha confundido el logo. Es del 2008, ¿vale? El del 2008, vale. Bueno, ¿qué hace este semidios de la venganza? Una criatura espíritu avatar, todos son espíritu avatar, un 5/4, y dice: cuando lo juegues, regresa todas las cartas llamadas semidios de la venganza de tu cementerio al campo de batalla. Evidentemente, hombre, esto para Commander no se va a jugar porque, claro, era una criatura que no tiene sentido jugarla sola, pero claro, era muy buena. Tú tenías ahí un mazo agresivo, incluso controlero, rojo y negro, jugaba los otros los mandaba al cementerio con un descarte normalmente, o a lo mejor te lo mataban. Normalmente tú ya lo habías pasado al cementerio. De hecho, creo que había una carta que te permitía buscarlos atados directamente y tirarlos al cementerio. En el quinto turno tú jugabas esto y entraban las 4 copias, 5/4 volando y pegando, que muchas veces fue una especie de combillo. No me gusta llamarle combillo, es más bien una sinergia, ¿no? Era una sinergia que acababa destruyendo al rival. Esta carta sí fue muy jugada y muy interesante. La cuarta pregunta que le hace es: ¿por qué? Con la oscuridad, sobre todo nosotros, como vaya todo muy rimbombante, los elfos todavía tienen esperanza. Y le habla sobre la esperanza, alma suprema del crepúsculo. Algunos dicen que ella fue quien escondió el sol, un acto desesperado para salvarlo de la extinción inminente. Bueno, esta carta es que le hace clara referencia a los elfos, porque los elfos en Páramo Sombrío, digamos que en Lorwyn son como los malos, y en Páramo Sombrío pasan de ser los malos a los buenos, ¿no? Y esta carta como que representa eso. Es de los colores blanco y verde. Es un 5/5, tiene protección contra azul, negro y rojo. Bueno, es una carta interesante en el sentido de que tiene protección contra colores que tienen mucha destrucción. Además sería más interesante con un anti-contrarrestar, ¿no? También en aquella época se jugaba mucho el camino al exilio y se la llevaba. Así que finalmente se convirtió en una carta que la verdad no se jugaba mucho. A lo mejor si le hubiesen metido el tipo elfo, pero no, desafortunadamente no es una carta muy buena. Vamos a la quinta pregunta, es: ¿por qué debe haber guerra? Y en este caso le habla sobre la guerra, el Nobilis de guerra. Un gran asedio es para él un banquete, una batalla larga y terrible, la más exquisita de las bondades. Bueno, este es un 3/4 con volar y las criaturas atacantes que controla obtienen +2/+0. Esto ya independientemente de que atacar. Esta carta evidentemente no es nada buena. A ver, se escapa del rayo de los 3 puntos, que es lo que suele hacer, pero al final por 5 manás, sin prisa ni nada, simplemente volar un 3/4. A ver, lo bueno es que
en el turno que la juega, el resto de criaturas que te están atacando ya obtiene ese +2/+0. Pero la verdad es que es una carta que no es nada interesante. Entiendo que para su limitado puede ser que fuera interesante, pero nada, para construido no tiene ningún sentido, ¿verdad? La sexta pregunta es: ¿por qué algunos no pueden actuar como una sola mente y una sola alma como nosotros, los Kiskins? Para el que no lo sepa por el lore, los Kiskins tienen una especie de mente colmena que se agudiza un poco en Páramo Sombrío. Ellos son como que si ellos, un poco como enteros, ¿no? Que si ellos creen en una cosa, esa cosa se materializa. Entonces, si ellos piensan que un Kiskin en concreto es un héroe, pues como que ese Kiskin se vuelve más heroico, más poderoso. Y luego, pues, desafortunadamente, en su forma de Páramo Sombrío, lo que se vuelven es un poco xenófobos, ¿vale? Bueno, pues aquí está hablando del Dominus de lealtad. Nada es realmente tuyo. Le pertenece, lo sepas o no. En este caso es la carta azul y roja. Esta carta sí tiene, aunque en el resto de textos simplemente te hablan un poco de las características del ser, del semidios, de lo que sea, del espíritu avatar. Aquí sí es un poco más interesante porque te cuesta, si alguien ve la imagen, evidentemente en YouTube la pondré, en iVoox, como es de audio no se puede, podéis ir a echarle un vistazo. Aparece con un cetro y al parecer este ser fue a hablar con un rey de Páramo Sombrío, un rey que no se sabe exactamente de qué raza era. Y le dijo que si prefería perder lo que más quería o el resto de sus posesiones. El rey, neciamente, le dijo que prefería perder lo más preciado para él. Claro, dice, mejor perder una cosa que 500, ¿no? Lo que pasa es que el Dominus de lealtad le arrebató su alma y la metió en ese cetro y desde entonces lo acompaña y se les puede ver charlando, ¿no? La intrahistoria de este Dominus. Esta carta es un 4/4 que vuela y al principio de tu mantenimiento puedes ganar el control del permanente objetivo hasta el final del turno. Y si lo haces, lo enderezas y ganas prisa. Bueno, la verdad es que la carta es interesante, pero no llegó a ver juego. Lo primero, que claro, si a lo mejor esta carta se disparara al principio de combate, pero la juegas, tienes que esperar el próximo mantenimiento, ya en el mantenimiento si te quedas con la criatura, tiene que tener una criatura que sea aprovechable, en fin, que no vio juego en absoluto. La séptima pregunta consiste en por qué deseamos seguir viviendo cuando la vida vacía no tiene esperanza. Como veis, este texto es un poco cortavena. Dice: Garra, deidad de las cicatrices, ¿vale? Su piel rompe espadas y un solo golpe de su hacha parte las piernas de un gigante en dos. Pero todavía en lo profundo de su corazón, latiendo noche tras noche, hay miedo. Bueno, pues en este caso es el negro y verde, es una criatura espíritu avatar, un 7/7 con arrollar. Lo que pasa es que entra con dos contadores -1/-1, entonces por 5 maná un 5/5. Pero si paga un maná o negro o verde, remueve un contador -1/-1 sobre él y lo regenera. La habilidad de regenerar es una habilidad que eliminó Magic de las cartas nuevas. Yo creo que estas serían de las últimas que salieron con regenerar, porque la verdad es que tenía las reglas de esta habilidad eran un poco complicadas y no tenían mucho sentido, así que nada, era una habilidad que se usaba mucho, pero a partir de cierto momento, creo que alrededor de este momento la cortaron y ya está. Esta carta tampoco veo juego, al final es un 5/5 que arrolla. El otro, si os acordáis del Deus que hablábamos antes, era un 6/6. Y ya está, se puede. Esto lo bueno que tiene es que, claro, te tienes un mana guardadito y es más complicado que te lo maten. Pero bueno, no llegó a haber juego. La octava pregunta: ¿por qué aparece y desaparece la luna? Y aquí hablaba sobre el dominio, la deidad de la veneración. Lo que vio en este mundo la repelió, pero no pudo desviar la mirada hacia otro lado, por razones que los seres inferiores nunca podrán entender. Bueno, en este caso es el blanco y azul. Es un 4/4 que vuela también y todas las otras criaturas son 1/1. Este tipo de carta Esta carta sí la he visto yo por ahí. Me suena que había un combo con ella. En el estándar no recuerdo que se jugara, pero me suena que había un combo con ella o algo guay y llegó a jugarse. Yo tenía un colega que la jugaba en esos mazos chusteros que nos hacíamos de jovencillos, que la jugaba con aura, entonces claro, era por 5 maná, un 4/4, todas las criaturas eran 1/1 y las tachabas con aura, entonces como que las tuyas eran más fuertes que las de él eran más fuertes que las tuyas. La verdad que tengo grandes memorias sobre esta carta, pero claro, no llegó a jugarse mucho, ¿no? La novena pregunta es: ¿qué hay más allá de la muerte? Que habla sobre el señor espectral de la amnesia. Es un fantasma que nunca ha conocido la vida.
En este caso es el azul-negro. Es un 4-4, es imbloqueable. Como veis, la mayoría de las cartas de este tipo tienen algún tipo de evasión. Y dice cuando el señor espectral de la amnesia, como había dicho antes, los nombres son muy rimbombantes. Cuando haga daño en combate a un jugador, ese jugador revela su mano, elija una carta de ahí y la remueve del juego. Bueno, tampoco... Este puede ser que también viera algo de juego, pero no lo recuerdo. Esta carta sí la veo más interesante para Commander, ¿verdad? Y ya por último, y la más interesante, es la 10ª y última pregunta, que es en el que este Kiskin le pregunta la primera pregunta a un persiste: ¿cómo acabará el mundo? Y en este caso habla sobre la divinidad del orgullo. Pero lo dice el propio Kiskin, ¿no? Me habló de misterio y presagios, cosas tan inobjetables que mi mente clamó por una piedad que no llegó. En este caso, esta vidente era la propia divinidad del orgullo, se transforma en este ser y el Kid King se vuelve loco como le advirtió en el primer párrafo, ¿no? La verdad que la historia está bastante bien. Insisto, dejaré el enlace ahí por si alguno se la quiere leer. Yo no le veía mucho sentido a leerla entera porque tampoco soy un gran lector. Esta carta tiene volar y vínculo vital, es un 4-4 y obtiene +4/+4 siempre que tenga 25 o más vida. Esta carta de hecho le gustaba mucho a Aura. Yo me acuerdo que la jugaba bastante con algunos mazos porque había como una serie de auras que estaban relacionadas con este tipo de personajes y con este tipo de cartas y los potenciaba mucho y era muy fácil ponerte en 25 y era por 5 un 8-8 volar y vínculo vital y en fin, se vio algo pero nada competitivo. Bueno, entonces me preguntaréis, ¿qué es el lamento de quien escucha? El lamento de quien escucha es simplemente la segunda parte de esta parábola de la vidente que han sacado en este Lorwyn eclipsado. Es un poema que seguramente muchos habréis leído entero porque esas partes van saliendo en las pantallas de carga de la arena. El que quiera leerlo entero, simplemente que lo busque, ¿vale? En Google lo buscáis y aparece en un momento. Y ahora estáis preguntando entonces, ¿de quién habla el lamento de quien escucha, no? Porque si las parábolas de la vidente hablaban de 10 espíritus avatar, el lamento de quien escucha también hablará de alguien, ¿no? Pues sí. Habla sobre la providencia de la noche. Puede que a muchos no suene porque es una carta que solamente aparece en Alquimia, que es esa modalidad de juego de la arena que solo es de la arena con cartas que funcionan, digamos, en un ordenador. Y esta carta está diseñada solamente tiene versión digital, no tiene versión física para jugarla, ¿vale? La providencia de la noche también cuesta 5 maná como los antiguos y también son híbridos, pero en este caso tiene un maná híbrido blanco-azul, otro azul o negro, otro negro-rojo, otro rojo-verde y otro blanco y verde. Y dice: he visto más allá de la luz de la luna, he visto la noche infinita, no se arrastra, no tiene necesidad, ya está aquí. Ya digo que es un fragmento del poema entero. Y para terminar os hablo un poco de la carta, ¿vale? Es una criatura, en este caso una criatura legendaria, los otros no eran criaturas legendarias. Es un 5-5 espíritu avatar también, como el resto. Tiene protección contra monocolor, que es una habilidad mejor de lo que parece. Y dice: cuando juega un hechizo con mana híbrido en su coste, cópialo y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. Bueno, esta carta sí se podría jugar en físico, ¿verdad? Porque hay algunas cartas que tienen habilidades que no se pueden, pero esta sí se podría jugar, pero entiendo que han decidido no sacarla. Quizás también para jugar el Brawl de la arena, que es un formato con mucho éxito. De hecho, creo que es el formato que más se juega. Y bueno, pues esto podría ser tu comandante. Además, te permite jugar todos los tipos de maná y pues potenciar un mazo híbrido. No sé si os parece interesante esta carta. Podríamos considerar, como decía antes, todas tienen una habilidad evasiva. Entiendo que protección contra monocolor pues podría considerarse evasiva porque impide que muchas criaturas lo controlen. La imagen es muy chula, será así como un demonio gigante muy interesante. Y bueno, pues básicamente eso, el lamento de quien escucha es la segunda parte de la parábola de la vidente que vimos 20 años atrás. Y nada, esto es lo que venía a explicaros hoy. Ha sido un vídeo más cortito.
Espero que os haya gustado esta píldora de Lore. La siguiente semana volveremos, por supuesto, con el podcast, esta semana, por ser Semana Santa, no la hemos podido grabar y seguiré echando crónicas de comandante para el que os guste. Así que muchas gracias por escucharnos, suscribiros y daros al like y hasta la próxima.